El eco de los pasos resonaba en el gran salón del trono de cristal. Las columnas parecían tocar el cielo y los espejos energéticos reflejaban la luz azul de los soles binarios que orbitaban sobre el planeta Veira Prime. Miles de ojos observaban, todos temerosos, esperando la sentencia de su reina. La figura de Salara se alzaba sobre todos, majestuosa e imposible de mirar sin sentir un estremecimiento. Su piel tenía un brillo plateado casi líquido, y sus ojos dorados parecían contener universos enteros. Llevaba una armadura ceremonial forjada con el metal de un cometa caído, y su capa flotaba con un magnetismo propio. Cada movimiento suyo era una danza de poder y autoridad. Frente a ella, encadenado de pies y manos, se encontraba Daniel Rojas, el humano capturado durante una incursión en la zona neutral. Las marcas de batalla aún se veían en su piel, pero sus ojos seguían firmes, oscuros, encendidos con una mezcla de desafío y cansancio. Era un prisionero, pero no un derrotado. El silencio se rompió cuando la voz de la reina llenó la sala. Así que tú eres el responsable de haber destruido 3 de mis naves de reconocimiento. Su tono no dejaba espacio para dudas ni excusas. Era el rugido contenido de una deidad ofendida. Daniel levantó la vista lentamente, enfrentando su mirada. Tus naves no fueron destruidas. Quedaron atrapadas por una tormenta solar. Yo solo envié una señal de advertencia. Tus oficiales no escucharon. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón. Nadie había osado jamás responderle a la reina de esa manera. Salara entrecerró los ojos, estudiando su rostro como si quisiera leer su alma. ¿Pretendes enseñarme cómo dirigir mi imperio?, preguntó ella, con voz gélida. No, pero si vas a ejecutarme, al menos que sea por algo que hice, dijo Daniel, sin apartar la mirada. Esa respuesta cortó el aire. Salara descendió los escalones de su trono con la gracia de un depredador que se acerca a su presa. Caminó alrededor de él, observándolo desde todos los ángulos. El humano estaba débil, pero algo en su postura la desarmaba. Su instinto de soberana le decía que debía aplastarlo, pero su cuerpo reaccionaba de otra manera. Eres diferente, dijo al fin, deteniéndose frente a él. No tiemblas. No suplicas. ¿Sabes lo que hago con los insolentes? Imagino que no sobreviven mucho, respondió él con voz baja. Exactamente. La reina levantó una mano. Un rayo de energía violeta emergió de su palma y detuvo su corazón por un instante, solo para liberarlo segundos después. Daniel cayó de rodillas, respirando con dificultad, pero no gritó. No la maldijo. Solo la miró de nuevo, con una mezcla de furia y algo que ella no esperaba, compasión. ¿Por qué no me odias?, preguntó ella, desconcertada. Porque he visto demasiados líderes que esconden su soledad detrás del poder, contestó él, jadeando. Y tú, estás más sola que todos ellos. Por un momento, Salara no supo qué responder. Sus soldados esperaban una orden para ejecutarlo, pero ella no habló. Había algo en esa frase que atravesó las defensas de su mente. Eres un humano muy valiente o muy estúpido, susurró ella, acercándose tanto que pudo sentir su respiración. Quizá las dos cosas, replicó él, apenas sonriendo. El brillo dorado de los ojos de Salara tembló. Nadie jamás había estado tan cerca sin permiso. Nadie la había mirado así, como si su corona no existiera, como si detrás de su armadura hubiera una mujer. Ella se giró con brusquedad. Llévenlo a mis aposentos. Quiero hablar con él sin testigos. El comandante imperial la miró sorprendido. ¿Su majestad? ¿A sus aposentos? ¿Has perdido el oído, soldado? Su voz sonó como un trueno. Sí, majestad, respondió de inmediato. Las cadenas se cerraron de nuevo sobre los brazos de Daniel, y fue conducido fuera del salón entre miradas de asombro y miedo. Todos sabían lo que significaba esa orden, nadie regresaba de los aposentos reales si la reina no lo deseaba. Cuando las puertas se cerraron, el silencio volvió. Pero Salara ya no era la misma. Sentía su pulso acelerado, el calor de su piel aumentando más allá del control. Un humano había desafiado su poder, y, de alguna forma, la había tocado sin siquiera levantar una mano. Horas más tarde, la sala real estaba vacía. Solo ella permanecía de pie frente al enorme ventanal, observando el horizonte púrpura de su mundo. La voz de su mente interior, fría y lógica, intentaba recuperar el control. Es un prisionero. No significa nada. Es un experimento biológico. Una simple curiosidad. Pero su corazón latía diferente. Y cuando los guardias depositaron al humano en el centro de sus aposentos,
Con la luz suave de los cristales filtrándose sobre su rostro, ella comprendió que algo había cambiado para siempre. Daniel estaba exhausto, cubierto de polvo y sudor, pero aún mantenía la misma mirada desafiante. Así que este es tu trono en privado, dijo con un dejo de ironía. Salara lo observó sin responder. Caminó lentamente hasta él, deteniéndose a solo unos pasos. Eres consciente de que podría matarte ahora mismo, murmuró. Y también eres consciente de que no lo harás, contestó él con una calma que la desconcertó. Por un instante, ninguno habló. Solo el sonido del viento galáctico resonando contra los muros. La reina se inclinó, rozando con un dedo su mejilla. La piel del humano era cálida, viva, y ese contacto fue suficiente para que su pulso se descontrolara. Tu corazón late rápido, dijo ella, intentando recuperar su tono de mando. El tuyo también, respondió Daniel, sin apartar la mirada. Salara dio un paso atrás. Había enfrentado a generales traidores, asesinos y monstruos de otras galaxias. Pero aquel hombre la había hecho dudar. No sabía si quería destruirlo, o besarlo. Miró a los guardias. Déjenos solos. Cuando las puertas se cerraron, solo quedaron ellos dos y el eco de sus respiraciones. Salara caminó hasta la gran ventana, intentando apartar la confusión de su mente. No entiendo por qué sigues vivo, dijo sin mirarlo. Quizá porque, en el fondo, no quieres que muera, contestó él, dando un paso hacia ella. Ella giró lentamente. Sus ojos brillaban como oro fundido. Durante un instante eterno, no hubo palabras, solo miradas. Dos mundos opuestos que se reconocían en el silencio. Y por primera vez en toda su existencia, la reina sintió miedo, no de perder una guerra, sino de perder el control de su propio corazón. El viento nocturno agitó las cortinas. Salara avanzó, deteniéndose frente a él, tan cerca que podía sentir su respiración mezclarse con la suya. Daniel no se movió. No era un desafío, era una invitación muda. El corazón de la reina golpeó fuerte. Su voz, apenas un susurro, tembló al decir: «Eres peligroso, humano. Solo si tienes algo que perder», susurró él. Los dos quedaron en silencio, y ese silencio se sintió más vivo que cualquier grito de batalla. Esa noche, en la fortaleza más temida del imperio, no se escucharon cadenas ni órdenes. Solo el sonido de dos almas encontrándose donde nunca debieron hacerlo. Y el universo, en algún rincón lejano, contuvo la respiración. El amanecer sobre Beira Prime era distinto a cualquier otro. Los soles gemelos se alzaban lentamente en el horizonte, bañando los muros del palacio imperial con una luz dorada y azulada que parecía respirar. En los aposentos privados de la reina, el silencio tenía un peso extraño, lleno de una electricidad invisible. Daniel se despertó con la sensación de que lo observaban. La habitación era inmensa, rodeada de pilares transparentes donde fluía energía líquida. En el centro, sobre un trono reclinado, Salara lo contemplaba. No había en ella la severidad de la soberana que había visto en la sala del trono. Ahora sus ojos eran profundos, casi humanos. «No dormiste», dijo él, incorporándose lentamente. Salara no respondió. Caminó despacio hacia él, y cada paso parecía hacer vibrar el suelo. La luz se reflejaba sobre su piel plateada, dibujando sombras suaves en su cuerpo. Daniel notó que ya no llevaba la armadura, solo una tela ceremonial que dejaba sus hombros al descubierto. «No necesito dormir», dijo finalmente, con voz serena. «Mi cuerpo se alimenta de energía cósmica, no del descanso». Daniel sonrió, aunque había algo en su tono que lo conmovía. «Aún así, pareces cansada». Salara se detuvo frente a él, sin esperar esa respuesta. «Cansada», repitió, saboreando la palabra. «Es un concepto humano. Pero tal vez tienes razón. Estoy cansada de que todos me teman. De que cada palabra que diga se obedezca sin pensar». La reina apartó la mirada, y por un instante, la máscara de poder se quebró. Daniel vio en ella una mujer que cargaba con un imperio entero sobre los hombros. «Los tuyos te admiran», dijo él con sinceridad. «Pero no puedes gobernar solo con miedo». Ella lo miró de nuevo, con un brillo peligroso en los ojos. «Hablas como si entendieras lo que significa gobernar». «No lo sé, pero sé lo que significa estar solo», respondió él con voz baja. «Y tú estás más sola que nadie». Hubo un silencio denso entre ellos. Salara dio un paso más cerca. Su presencia era casi hipnótica. Daniel sintió el calor irradiar de su cuerpo, aunque sabía que su temperatura corporal era mucho más alta que la humana. Sin embargo, aquella cercanía no lo quemaba, lo atraía.
Dime, humano, susurró ella, ¿qué es lo que ves cuando me miras? ¿Una diosa? ¿Una amenaza? ¿Una pesadilla con forma hermosa? Daniel levantó la mirada, directo a sus ojos dorados. Veo a alguien que no ha tenido la oportunidad de ser simplemente ella. Salara lo observó en silencio. Su respiración se hizo más lenta, pero el aire entre ellos se volvió pesado. Extendió una mano y rozó su mejilla. Sus dedos eran fríos al principio, pero cuando tocaron su piel, el contacto se transformó en calor. Era una energía que le atravesaba el cuerpo entero. Eres cálido, murmuró ella. Y tú, eres fuego, dijo él, casi sin voz. Los ojos de la reina se entrecerraron. Su respiración se volvió irregular. No sabes lo que haces, humano. Tu especie no comprende lo que significa tocar a una reina. Entonces enséñame, respondió Daniel. Aquella frase fue suficiente. Salara lo empujó suavemente hacia atrás, hasta que su espalda tocó una de las columnas luminosas. El resplandor azul los envolvió. Ella se acercó más, tan cerca que la distancia entre sus labios era apenas un suspiro. Esto es peligroso, dijo ella con un temblor que delataba lo que intentaba ocultar. Lo sé, respondió él, sin apartarse. Pero no quiero detenerme. Por primera vez en su vida, Salara no pensó. No calculó. No mandó. Simplemente sintió. Sus labios se encontraron, y el universo pareció detenerse. La energía que fluía a través de las columnas se intensificó, como si todo el palacio hubiera sentido ese instante prohibido. El beso no fue violento ni sumiso. Fue algo nuevo, algo que ambos buscaban sin saberlo. Ella tembló, su cuerpo vibrando con una energía tan poderosa que la hizo perder el control por un momento. Daniel la sostuvo con suavidad, temiendo que ella se apartara, pero en lugar de eso, la reina apoyó la frente en su pecho y cerró los ojos. No entiendo lo que me hace sentir, susurró ella, con voz temblorosa. Eres una anomalía en mi mundo. O tal vez soy la prueba de que tu mundo puede sentir, respondió él, acariciando su cabello plateado. Salara se apartó un poco, intentando recuperar su postura de soberana, pero el temblor en sus manos la delataba. Esto no puede repetirse. Lo que acaba de suceder, no debe salir de esta habitación. Si alguien lo supiera, el imperio caería. Entonces será nuestro secreto, dijo Daniel con calma. Ella lo miró fijamente, buscando una mentira en su mirada, pero solo encontró sinceridad. Se dio cuenta de algo que la asustó más que cualquier amenaza. Quería creerle. Los humanos son criaturas extrañas, murmuró, caminando hacia la ventana. Pequeños, frágiles, y aún así, llenos de algo que ni toda mi tecnología puede recrear. Eso se llama alma, dijo Daniel, con una sonrisa leve. Alma, repitió ella en voz baja, probando la palabra como si fuera nueva. Fuera, el amanecer se convertía en día. Los soles gemelos cruzaban el cielo, y la luz caía sobre ellos como una bendición silenciosa. Salara se volvió hacia él una vez más. No sé qué haré contigo, humano. Tu sola presencia altera todo lo que soy. Quizás no debas decidirlo hoy, dijo Daniel, mirándola con ternura. A veces, las cosas más importantes necesitan tiempo para entenderse. Ella lo observó en silencio. Durante un instante, su mirada no fue la de una reina, ni la de una conquistadora. Fue la de una mujer que había encontrado algo que no esperaba, y que no sabía si podía conservar. Eres un riesgo para mí, Daniel Rojas, susurró ella. Y tú, Salara, eres la razón por la que el riesgo vale la pena. El silencio volvió, pero ya no era tenso. Era un silencio compartido, el tipo que solo existe entre dos almas que comienzan a reconocerse. En algún rincón del palacio, las luces temblaron. Las fuerzas imperiales seguían creyendo que su reina era intocable, que ningún ser podía alterar su voluntad. Pero esa noche, un humano lo había hecho. Y sin saberlo, había encendido una chispa que cambiaría el destino de todo el imperio Beira. El fuego bajo la piel de Salara no se apagaría jamás. El amanecer sobre Beira Prime llegó silencioso, pero en el corazón de la reina Salara reinaba un caos que ninguna luz podía disipar. Desde aquella noche, su mente se encontraba dividida. Había intentado convencerse de que lo que había ocurrido con Daniel fue un error, un impulso sin sentido, algo que debía enterrar. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, sentía el calor de su piel humana y el sonido de su respiración tan cerca del suyo. Durante los días siguientes, evitó verlo. Dio órdenes frías, asistió a reuniones con el Consejo Imperial, fingió normalidad. Pero algo en su interior comenzaba a cambiar.
Su cuerpo no respondía igual. La energía que siempre había fluido con precisión y control ahora se volvía errática, desbordada, como si una tormenta interior hubiera sido liberada. Aquella mañana, la gran médium imperial, una anciana de ojos translúcidos, pidió audiencia urgente. Nadie se atrevía a irrumpir en la rutina de la reina sin motivo grave. Salara accedió, aunque con impaciencia. «Habla, Eres», ordenó, sentándose en su trono de cristal líquido. «Majestad, algo ha cambiado en su flujo vital», dijo la médium, inclinándose con respeto. «Las lecturas energéticas son inusuales. Su esencia vibra con una frecuencia doble». Salara frunció el ceño. «¿Doble? Explica eso». Eres levantó la vista, temblorosa. «Significa que no está sola en su cuerpo. Su energía se ha fusionado con otra, y está creciendo dentro de usted». Un silencio mortal invadió la sala. Salara sintió como el mundo se detenía. «¿Qué estás diciendo? Mi reina, está gestando una nueva vida». Salara se levantó de golpe, el cristal del trono estalló a su alrededor. «Eso es imposible. Mi especie no puede concebir. Nuestros cuerpos están más allá de la biología básica». «Lo sé, Majestad», susurró la médium. «Pero las lecturas no mienten. Hay un pulso dentro de usted, y su origen genético no pertenece completamente a los veiranos». Las palabras quedaron suspendidas como cuchillos en el aire. Salara dio un paso atrás, respirando con dificultad. Su mente analítica buscaba una explicación lógica, una falla, un error de cálculo. Pero su cuerpo ya le había dado señales. El cansancio, la energía desbordada, el calor que sentía al caer la noche. «¿Humano?», murmuró, sin querer pronunciarlo del todo. Eres bajó la cabeza. «Sí, Majestad. El feto contiene material genético humano». Salara sintió como una oleada de ira, miedo y algo más la atravesaba por dentro. El suelo tembló bajo sus pies. Las luces del salón parpadearon violentamente mientras su energía se descontrolaba. Un estruendo sacudió el palacio entero, haciendo que los guardias se arrodillaran de inmediato. «Sal de mi vista», rugió ella. Eres huyó sin mirar atrás, dejando tras de sí el eco de la furia de una reina que había perdido el control. Salara se quedó sola. Caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, los soles gemelos brillaban indiferentes, como si el universo no entendiera la magnitud de lo que acababa de suceder. Una reina inmortal, una diosa de la guerra, estaba embarazada, y el padre era un humano. Horas más tarde, el Consejo Imperial exigió una audiencia privada. Los 7 ancianos que gobernaban junto a ella la esperaban en la Cámara de los Ecos, un lugar donde ninguna mentira podía permanecer sin ser revelada. El más anciano habló primero. «Majestad, hay rumores. Se dice que su energía vital ha cambiado. ¿Es cierto?». «Mi salud no es asunto del Consejo», respondió Salara con tono gélido. «Lo es si afecta la estabilidad del imperio», insistió otro. «Si su poder se ve comprometido, las fronteras caerán. Necesitamos respuestas». Salara los miró, y por primera vez, sintió miedo de ellos. No porque pudieran destruirla, sino porque sabían demasiado. Si descubrían la verdad, no solo ella sería ejecutada. Daniel sería torturado hasta que su existencia fuera borrada del registro universal. «Mi energía está en transición. Estoy más fuerte que nunca», mintió con calma. «No vuelvan a cuestionarme». Los consejeros se inclinaron, temerosos, pero no convencidos. Cuando la reina abandonó la sala, ordenó a su comandante personal: «Nadie se acercará al humano. Si alguien intenta tocarlo, será ejecutado». El soldado asintió, aunque con expresión confundida. Nadie entendía por qué protegía tanto a un prisionero. Esa noche, Salara cruzó los corredores oscuros del ala privada. Su corazón latía con fuerza, no solo por el secreto que ahora cargaba dentro, sino por la necesidad de verlo. De exigirle respuestas. Las puertas de los aposentos se abrieron con un zumbido bajo. Daniel estaba despierto, sentado frente a la ventana, observando el cielo alienígena. Cuando la vio entrar, se puso de pie, sorprendido por la expresión en su rostro. «Salara, ¿qué ocurre?». Ella no respondió. Se acercó hasta él con pasos lentos pero decididos. En sus ojos brillaba una mezcla de furia y vulnerabilidad. «Me dejaste algo, humano», dijo, con voz quebrada. «Algo imposible». Daniel frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Salara lo tomó de la mano y la llevó hasta su abdomen, donde la energía vibraba con una intensidad nueva.
Estoy gestando una vida, susurró. Y no es completamente de mi especie. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La miró, incrédulo. Eso no puede ser, biológicamente es imposible. Pues lo hiciste posible, replicó ella, con lágrimas contenidas. Nadie ha logrado romper la barrera genética entre nuestras especies, hasta ahora. Un silencio brutal cayó entre ellos. Daniel intentó hablar, pero las palabras no salían. Salara se apartó, caminando hasta la ventana. No entiendes lo que esto significa, dijo con voz apagada. Si el consejo lo descubre, me ejecutarán por corrupción biológica. A ti te harán desaparecer. Y al ser que llevo dentro lo usarán como experimento. Daniel la observó, sin saber si debía acercarse. Entonces escapa, dijo finalmente. Escapa conmigo. Salara se giró bruscamente, como si esa idea fuera un insulto. ¿Huir? ¿Abandonar mi trono, mi raza, mi imperio? Abandonar tus cadenas, contestó él, con calma. Porque si te quedas, te matarán, y conmigo o sin mí, ese niño morirá también. Ella cerró los ojos. La verdad en sus palabras era insoportable. El orgullo de una reina chocaba con el miedo de una madre que apenas empezaba a entender lo que era amar. No puedo, dijo al fin, casi en un susurro. Sí puedes, insistió él, dando un paso hacia ella. No eres solo la reina. También eres una mujer. Y ahora eres madre. Las lágrimas que Salara se había negado a derramar durante toda su vida comenzaron a caer, silenciosas, sobre sus mejillas plateadas. Daniel la abrazó, y por primera vez, ella no lo apartó. El contacto fue distinto esta vez. No había deseo, ni poder, ni orgullo. Solo dos almas que se reconocían en medio del caos. El aire se volvió denso, cargado de promesas imposibles. No dejaré que nadie te haga daño, murmuró él contra su cabello. No puedes detener un imperio, Daniel. Tal vez no, pero puedo luchar por ti. Ella lo miró, y por un instante, el fuego de su mirada se mezcló con una ternura desconocida. No sabes en qué te estás metiendo, humano. No necesito saberlo, dijo él con voz firme. Solo sé que no te abandonaré. Fuera, los truenos de una tormenta eléctrica rugieron sobre los cielos de Beira Prime. Y mientras la oscuridad envolvía el palacio, dentro de la habitación la reina y el humano sellaban su destino con un silencio que decía más que 1000 palabras. Porque lo imposible ya había comenzado a latir dentro de ella. El palacio imperial había cambiado. Los corredores que antes resonaban con órdenes, pasos marciales y el brillo del poder ahora estaban envueltos en un silencio incómodo, casi expectante. Los consejeros murmuraban entre sombras, los guardias se miraban con inquietud. Sabían que algo ocurría con la reina Salara, pero nadie se atrevía a preguntar. En sus aposentos, Salara caminaba de un lado a otro. Su reflejo en los espejos de energía mostraba a una mujer distinta. Su piel, antes reluciente y fría, ahora tenía un brillo cálido, sus ojos dorados parecían más humanos. Se había vuelto más bella y, al mismo tiempo, más vulnerable. Y eso la aterraba. El embarazo avanzaba rápido, más de lo que cualquier proceso natural hubiera permitido. Los médicos del palacio, sin saber la verdad, lo atribuían a una mutación energética. Ninguno sospechaba el verdadero origen. Pero ella lo sabía. Dentro de su cuerpo, una nueva vida crecía, mitad humana, mitad beirana. Y cada latido de ese pequeño corazón le recordaba al hombre que lo había hecho posible. Daniel permanecía recluido bajo vigilancia discreta. No en una celda, sino en una estancia oculta, donde solo ella tenía acceso. La reina lo visitaba en secreto cada noche, incapaz de mantenerse lejos, y cada encuentro la consumía más. Esa noche, mientras las lunas gemelas de Beira iluminaban el cielo, Salara entró en la habitación. Daniel la esperaba, de pie, observando las luces flotantes que servían como antorchas. Sus ojos se iluminaron al verla, pero no dijo nada. Aún no entiendo por qué sigues viniendo, dijo él al fin, rompiendo el silencio. Pensé que ya me habrías entregado al consejo. Salara lo miró sin responder de inmediato. Su voz, cuando habló, fue un susurro cargado de contradicciones. No puedo hacerlo. No después de lo que ahora llevo dentro. Daniel bajó la mirada, comprendiendo la magnitud del peso que ella cargaba. ¿Te culpas por eso? No lo sé, dijo ella, caminando hacia la ventana. Toda mi vida me preparé para ser reina, no mujer. Gobernar, no sentir. Y tú, llegaste y cambiaste todo. Daniel se acercó lentamente,
pero se detuvo a pocos pasos. No puedes esconderte para siempre. Ellos lo descubrirán tarde o temprano. Lo sé, respondió ella con un temblor en la voz. Y cuando lo hagan, te matarán primero. El silencio cayó entre ellos, tan pesado como la gravedad de un planeta. Salara giró y lo miró. En sus ojos brillaban lágrimas que no quería dejar salir. Por eso no puedo dejarte libre. Si escaparas, te seguirían hasta el fin del universo. No tienes idea de lo que es la ira del consejo. Daniel la observó, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Encerrarme aquí para siempre? ¿Hacer de mí tu secreto hasta que te destruyan? Ella se acercó bruscamente, con una mirada que mezclaba rabia y miedo. No entiendes, Daniel. Ya no soy solo yo. Si me matan, matarán a nuestro hijo. La palabra hijo quedó suspendida en el aire. Daniel se quedó inmóvil, mirándola con una mezcla de asombro y ternura. ¿Nuestro hijo? Salara bajó la mirada. Sí. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Daniel extendió una mano y tocó suavemente su vientre. Sintió el calor bajo su piel, la energía vibrante que emanaba desde dentro. No era una simple vida. Era una fuerza nueva, algo que el universo jamás había presenciado. Nunca imaginé, murmuró él. Ni yo, susurró ella. Mi especie dejó de crear vida hace miles de años. Nos perfeccionamos tanto que olvidamos lo que significaba continuarla. Y ahora, un humano, un ser frágil y mortal, lo ha devuelto. Daniel levantó la vista y la miró con una ternura que ella no recordaba haber visto jamás. No soy una amenaza para ti, Salara. No quiero tu trono, ni tu poder. Solo quiero estar contigo. Ella respiró hondo, temblando por dentro. No sabes cuánto deseo creer eso. Pero el amor no tiene lugar en mi mundo. Daniel dio un paso más cerca. Su voz se volvió suave, pero firme. Entonces deja ese mundo atrás. Nadie puede vivir encadenado a algo que no lo deja sentir. Ni siquiera a una reina. Salara lo miró en silencio. Sus ojos dorados se humedecieron. En ese momento, la soberana más temida de la galaxia parecía solo una mujer atrapada entre dos destinos. ¿Huir contigo? Preguntó ella, casi en un suspiro. Sí. No por miedo, sino por amor, dijo él, tomando su mano. Porque allá afuera hay más que guerras y deberes. Hay vida, hay esperanza. Y ese hijo que llevas merece nacer libre. Ella apartó la mirada, como si temiera aceptar la verdad. No entiendes lo que pides. El imperio no perdona. Si abandono el trono, miles morirán. Si me quedo, nosotros moriremos. Daniel se acercó más, hasta quedar frente a ella. Entonces elige la vida. No la corona, no el miedo. La vida. El silencio volvió a llenar la habitación. Solo el sonido del viento estelar rozando los muros interrumpía sus respiraciones entrecortadas. Salara levantó la mirada y lo besó. No fue un beso de deseo, sino de rendición. En ese instante, dejó de ser la reina y volvió a ser solo ella. Una mujer perdida entre el deber y el amor. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con lágrimas y fuego. Si hago esto, no habrá regreso, dijo ella. Entonces avancemos, respondió él. Salara asintió lentamente. Por primera vez en su vida, tomó una decisión no por poder, sino por amor. Esa misma noche, mientras las torres del palacio dormían y los centinelas de energía seguían sus rutas programadas, la reina de Beira Prime abandonó su trono. Nadie la vio salir. Solo un resplandor fugaz atravesó el cielo, un eco silencioso de dos almas huyendo del destino. El frío del espacio los envolvió cuando abordaron una vieja nave de transporte. Salara miró por la escotilla mientras los sistemas se activaban. Nunca imaginé que dejaría atrás un imperio por un humano, murmuró con una sonrisa triste. Daniel tomó su mano. No lo hiciste por mí. Lo hiciste por nosotros. Ella cerró los ojos, dejando que una lágrima cayera. En ese momento, comprendió que las verdaderas cadenas no eran las del trono ni las de la política. Eran las que ella misma había puesto alrededor de su corazón. Y por primera vez, esas cadenas se rompieron. El fuego del amor, el mismo que había comenzado con una mirada desafiante y un beso prohibido, ahora ardía más allá de las estrellas. La nave se deslizaba en silencio a través del vacío, dejando atrás el resplandor azul del planeta Beira Prime. Desde el ventanal principal, Salara observaba las estrellas mientras su reflejo se mezclaba con el infinito. Su respiración era serena,
pero dentro de ella reinaba una tormenta. Había dejado atrás su trono, su pueblo, su historia. Todo por un sentimiento que su especie nunca había comprendido del todo. Daniel ajustaba los controles de la nave con precisión humana, improvisando con tecnología alienígena como si la hubiera conocido toda su vida. Había pasado años viajando en naves de carga y exploración, pero nunca había sentido tanta presión. Cada coordenada mal ingresada podía sellar su destino y el de ella. Estamos fuera del alcance inmediato de los radares imperiales, dijo finalmente, sin apartar la vista del tablero. Salara no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban muy lejos, atrapados entre lo que había perdido y lo que había ganado. Ellos vendrán, murmuró. No pararán hasta encontrarme. No aceptarán que la reina desaparezca sin dejar un sucesor. Daniel se giró hacia ella. No tienen que encontrar una reina, dijo con voz firme. Solo a una mujer que eligió vivir. Por primera vez desde su huida, Salara sonrió levemente. Su sonrisa era extraña, llena de una nostalgia nueva para ella. Eres tan ingenuo, respondió con suavidad. Pero en tu ingenuidad hay algo hermoso. ¿Crees que el amor puede contra un ejército? No lo creo, dijo Daniel, acercándose. Lo sé, porque tú misma estás aquí, y eso ya lo demuestra. El silencio entre ellos fue cálido. La energía de la nave vibraba con un ritmo suave, casi como un corazón dormido. Salara lo miró y sintió que su respiración se desordenaba. A pesar del miedo, se sentía viva. Pero la calma no duró mucho. Un sonido agudo cortó el aire. En el panel, una alarma luminosa comenzó a parpadear con fuerza. Daniel se apresuró a leer los datos que aparecían en la pantalla. Interferencia gravitacional. No, su expresión cambió. No es interferencia. Nos están rastreando. Salara se acercó, y al ver el monitor, el color de sus ojos se intensificó. 3 puntos rojos se movían velozmente hacia su posición. Naves imperiales, dijo en voz baja. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Preguntó Daniel. Debí haber dejado un rastro energético. Mis habilidades telequinéticas alteran los campos cuánticos de la nave. Sin pensarlo, Salara colocó sus manos sobre la consola. Una corriente de energía plateada fluyó desde su cuerpo hacia los sistemas de camuflaje. El metal tembló bajo sus pies, las luces se apagaron y la nave se sumergió en una niebla de invisibilidad parcial. Eso nos dará unos minutos, dijo ella, respirando con esfuerzo. Daniel la miró, notando su palidez. Estás agotada. Has usado demasiado poder. Mi energía se desvía hacia el embrión, explicó con voz débil. Cada día crece más. Mi cuerpo no fue diseñado para esto. Daniel se acercó y tomó sus manos. Entonces no lo uses más. Ya no eres una máquina de guerra. Déjame protegerte ahora. Ella lo miró, sorprendida por la firmeza de su tono. ¿Protegerme tú? Lo prometí, dijo él, sin dudar. Y cumpliré esa promesa. El silencio que siguió fue interrumpido por el estruendo de las alarmas. Los radares detectaron la distorsión gravitatoria de las naves enemigas. El camuflaje había fallado. Nos encontraron, murmuró Daniel. Prepárate para maniobras evasivas, ordenó Salara. Él se sentó frente al tablero. La nave giró bruscamente, esquivando un rayo de plasma que cruzó el espacio. Un impacto estremeció el casco, y una lluvia de chispas cayó sobre ellos. No aguantaremos otro ataque, gritó Daniel. Dirígete hacia el cinturón de meteoros, respondió Salara con rapidez. Ahí los sensores se confundirán. Las naves imperiales lo siguieron, disparando sin descanso. Rayos de energía cruzaban el vacío, iluminando la oscuridad con destellos de muerte. Daniel maniobraba entre los fragmentos de roca que orbitaban, girando la nave con movimientos precisos, casi imposibles. Salara lo observaba, impresionada. Había visto a miles de pilotos morir en combate, pero aquel humano parecía bailar con el caos. Sus manos se movían con una coordinación instintiva, su mente calculaba con precisión letal. Eres mejor piloto de lo que imaginé, dijo ella. Cuando la mujer que amas está embarazada y te disparan, aprendes rápido, contestó él sin apartar la vista. La frase la dejó en silencio. Era tan simple y tan poderosa que su corazón se aceleró sin control. La persecución continuó hasta que un último impacto lo sacudió con violencia. La nave comenzó a girar sin control. Alarmas, humo, luces rojas. Salara intentó estabilizar el sistema energético, pero su cuerpo ya no respondía igual. Daniel se lanzó hacia el panel,
golpeando comandos a ciegas. Vamos, resiste, susurró entre dientes. El núcleo se sobrecalienta, advirtió ella. Entonces lo apagaremos, respondió él, tirando de una palanca que ningún piloto sensato tocaría. El motor se apagó. La nave quedó a la deriva, flotando entre fragmentos de roca. Desde el exterior, parecía un pedazo de chatarra destruida. Las naves imperiales escanearon el área, y al no detectar energía vital, continuaron su rumbo, desapareciendo lentamente en la distancia. Solo entonces, Daniel exhaló y se dejó caer al suelo. Creo que, los perdimos. Salara lo miró, agotada pero con una sonrisa. Eres un loco. Lo sé. Pero funcionó. El silencio volvió a la cabina. Afuera, los meteoros se movían lentamente, iluminados por los reflejos de los soles lejanos. Dentro, solo se oían sus respiraciones y el suave pulso del sistema de soporte vital. Salara se apoyó en el marco del asiento. Nos quedan pocas provisiones. No podemos seguir huyendo eternamente. No lo haremos, dijo Daniel. Conozco un lugar. Una luna sin nombre, abandonada hace siglos. Tiene atmósfera respirable y ruinas antiguas. Podríamos escondernos allí. Ella asintió. Guíame. Durante horas, viajaron sin decir palabra. La tensión había dado paso a un silencio reflexivo, cargado de emociones contenidas. Salara observaba el vacío estelar mientras sentía los movimientos sutiles de la vida creciendo dentro de ella. Daniel la miraba de vez en cuando, admirando su fortaleza y su serenidad. Cuando finalmente descendieron sobre la superficie de la luna, el paisaje era árido, cubierto de polvo plateado y formaciones cristalinas que reflejaban la luz. Encontraron refugio en una antigua estructura alienígena, medio enterrada en la arena. La noche cayó, y por primera vez en mucho tiempo, ambos pudieron respirar sin miedo. Dentro del refugio, Daniel encendió una fuente térmica improvisada. La luz cálida llenó la habitación, y en ese instante, Salara se sentó a su lado, en silencio. ¿Crees que podremos vivir aquí?, preguntó ella. Creo que mientras estemos juntos, podemos vivir en cualquier parte, respondió él. Ella lo miró, y algo cambió en su expresión. Por primera vez desde que abandonó el trono, no se sintió reina ni fugitiva. Solo mujer. Apoyó su cabeza en el hombro de Daniel, y el tiempo pareció detenerse. La caza había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque el imperio no se rendiría, y en las profundidades del cosmos, las órdenes de captura ya se habían emitido. Mientras las estrellas se movían en silencio sobre ellos, Salara cerró los ojos y susurró. Si este amor es una guerra, entonces lucharé hasta el final. Y Daniel la abrazó con fuerza, sabiendo que el universo entero los buscaría, pero también sabiendo que, por primera vez, ambos estaban donde debían estar. La luna sin nombre era un lugar de silencio absoluto. No había viento, ni vida visible, solo un cielo gris cubierto por un resplandor tenue proveniente de un sol distante. En el horizonte, las ruinas de una civilización olvidada se extendían como huesos antiguos. Allí, entre los escombros del tiempo, Salara y Daniel habían encontrado refugio. Durante semanas, la calma se mantuvo. Daniel reconstruyó parte de la estructura con piezas de su nave estrellada, creando un pequeño refugio donde la temperatura se mantenía estable. Cazaba pequeños organismos cristalinos que emergían en las grietas, y purificaba la escasa agua subterránea. No había lujos, solo supervivencia. Salara, debilitada por el embarazo, pasaba más tiempo descansando, pero su mente no dejaba de planear. Observaba el cielo cada noche, calculando los posibles movimientos del imperio. Sabía que no tardarían en encontrarlos. Los veiranos no perdonaban la desobediencia, y mucho menos la traición. A veces, Daniel la encontraba mirando las estrellas con la mirada perdida. ¿En qué piensas?, le preguntaba suavemente. En todo lo que he destruido, respondía ella sin apartar la vista del horizonte. Mi imperio, mis juramentos, mi nombre. No destruiste nada, decía él, sentándose a su lado. Solo rompiste las cadenas que te mantenían prisionera. Ella lo miraba con ternura y tristeza a la vez. Cada palabra suya era un bálsamo, pero también un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Una noche, mientras descansaban cerca de la fuente térmica, el aire cambió. Salara lo sintió antes que él. Era una vibración sutil, un pulso invisible que resonaba en su sangre. Se levantó con dificultad, apoyándose en una de las paredes del refugio. «Están aquí», murmuró. Daniel corrió hacia la consola improvisada. Las lecturas eran claras,
múltiples señales de energía acercándose desde la órbita. El imperio había llegado. El corazón de Salara se aceleró. No por miedo a morir, sino por lo que eso significaba. Vendrán por mí, dijo con frialdad. Pero si me atrapan, no se detendrán ahí. Buscarán lo que llevo dentro. Lo usarán como arma. Daniel se acercó y la tomó por los hombros. Entonces no dejaremos que te atrapen. Ella lo miró, intentando leer su determinación. No tienes armas suficientes para enfrentarlos. Tú me enseñaste que la fuerza no está solo en las armas. Está en lo que uno está dispuesto a proteger. La intensidad de sus palabras la dejó sin respuesta. El cielo comenzó a iluminarse con destellos de fuego. Las naves imperiales descendían, atravesando la atmósfera gris con columnas de energía azul. La tierra tembló. Desde las ruinas, los primeros drones exploradores se desplegaron, barriendo el terreno con haces de luz. Salara extendió sus manos. Su piel brilló con un resplandor plateado. No puedo ocultarme más. Mi poder responderá a su presencia. Daniel la miró. Entonces luchemos juntos. Ella lo miró un segundo más, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. No había ya barreras entre ellos, ni reinos, ni especies. Solo dos corazones latiendo en el mismo ritmo. Cuando los primeros soldados cayeron del cielo en cápsulas de asalto, la batalla comenzó. Las explosiones retumbaron en la superficie. Daniel corrió hacia la entrada del refugio, tomando el rifle alienígena que había reparado. Su puntería era precisa, cada disparo derribaba un dron. Los cristales del suelo se partían bajo el fuego cruzado. Salara salió detrás de él, sus ojos resplandecían como soles diminutos. Levantó las manos y una ola de energía atravesó el campo, lanzando a los soldados enemigos por los aires. Su poder era tan devastador que el mismo suelo se agrietaba a su paso. Pero cada vez que lo usaba, su cuerpo temblaba. La energía vital que alimentaba su poder también sostenía la vida dentro de ella. Salara, basta, gritó Daniel desde la entrada del refugio. Si me detengo, nos matarán, respondió ella sin girarse. Los cielos se llenaron de fuego. Desde la órbita, los acorazados imperiales comenzaron a disparar. Columnas de energía descendían como rayos divinos, destruyendo todo a su alrededor. Daniel cubrió a Salara con su cuerpo mientras el suelo temblaba violentamente. El aire olía a metal, a ozono, a desesperación. Daniel se levantó, tambaleante, y corrió hacia los restos de una nave caída. Sacó un núcleo de energía y lo acopló a una torreta improvisada. Su mente trabajaba con rapidez, guiada por pura voluntad. Si quieren venir, tendrán que atravesar un infierno, dijo entre dientes. La torreta cobró vida, disparando pulsos de luz que derribaban las cápsulas enemigas. Salara lo observó, admirando la ferocidad con la que aquel humano defendía algo que no era suyo por derecho, pero sí por amor. La batalla duró horas. Las naves imperiales no dejaban de llegar. Cada vez que un grupo caía, otro descendía. La superficie de la luna se cubría de humo y ceniza. Finalmente, un rayo impactó cerca del refugio, lanzando a Daniel al suelo. Su cuerpo golpeó con fuerza y quedó inmóvil por unos segundos. Salara corrió hacia él, su corazón latiendo con desesperación. Daniel. Daniel, mírame, susurró, sosteniéndolo entre sus brazos. Él abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad. Sigue luchando, dijo con voz débil. No dejes que ganen. Ella negó con lágrimas en los ojos. No puedo perderte. No ahora. Los sensores de su mente mostraban un ejército entero rodeándolos. Sabía que no había salida. Pero tampoco iba a rendirse. Salara se levantó, aún sosteniendo su cuerpo, y levantó la vista al cielo. Su energía se elevó, atravesando las nubes con una luz cegadora. Su voz resonó como un trueno. Este es mi reino ahora, y nadie lo tocará. Una explosión de energía recorrió el campo de batalla. Las naves se detuvieron en el aire, sus sistemas colapsaron. El suelo se abrió, devorando las máquinas imperiales. Era un poder que ningún beirano había mostrado jamás. Daniel apenas podía ver. Todo era luz. Salara, detente, te destruirás, murmuró. Ella lo miró, sonriendo débilmente. Si debo morir, que sea contigo. Pero en ese instante, la energía dentro de ella cambió. No era solo su poder lo que crecía, era la fuerza del ser que llevaba en su interior. El hijo que compartían canalizó aquella energía con una pureza que ni ella comprendía. El campo de batalla se detuvo.
Todo quedó en silencio. Salara cayó de rodillas, exhausta. Su cuerpo brillaba con una luz tenue, casi divina. Daniel, herido, logró arrastrarse hacia ella. No, no te vayas, susurró, sosteniendo su rostro. Ella lo miró, apenas consciente. Prometiste protegerme, y lo hiciste. Ahora yo te protegeré. Un último resplandor cubrió el campo. Una onda de energía se expandió desde ellos, desintegrando los restos de guerra. Cuando todo terminó, la superficie quedó vacía, en calma. Los cielos se abrieron, dejando pasar una lluvia de partículas luminosas que caían como polvo estelar. Salara y Daniel yacían entre las ruinas. Él respiraba con dificultad, su cuerpo cubierto de heridas. Ella lo sostenía, temblando, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. No me dejes, susurró ella, pero él ya no respondió. El silencio la envolvió. Solo el viento, suave y lejano, rompía la quietud. Salara apretó su cuerpo contra el suyo, y una lágrima cayó sobre su pecho. Su luz interior comenzó a desvanecerse. Pero en ese instante, dentro de ella, la nueva vida latió con fuerza. Un latido doble, profundo, como un eco del amor que los había unido. Y mientras el universo observaba desde lejos, la reina caída y el humano que desafió a un imperio se fundieron en un abrazo que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos. La luna estaba en silencio. Donde antes hubo fuego, ahora solo quedaban cenizas y ruinas. El aire era denso, cargado del eco de la batalla. La superficie aún ardía en algunos puntos, iluminada por el resplandor moribundo de los restos imperiales. Todo había terminado. El imperio había sido repelido, pero el precio había sido alto. Salara yacía arrodillada sobre la tierra plateada, con Daniel entre sus brazos. Su cuerpo inmóvil parecía dormido, pero el frío de su piel le decía la verdad. El corazón del humano había dejado de latir. Ella no lloró al principio. No podía. Su mente, entrenada para resistir la desesperación, se negaba a aceptar lo que veía. Había enfrentado guerras, destrucciones, traiciones, pero nada la había preparado para eso. Nada podía compararse con la sensación de perder aquello que le había dado sentido a su existencia. El viento se levantó suavemente, arrastrando polvo brillante que flotaba en el aire como ceniza de estrellas. Salara levantó la vista al cielo. El firmamento era gris, sin luz, sin vida. ¿Así termina todo?, susurró con voz quebrada. Después de tanto, ¿esto es lo que nos queda? Su mirada se volvió hacia él. Daniel, el humano que había desafiado su poder, su raza y su destino, ahora reposaba en silencio. Sus labios aún conservaban una ligera sonrisa, como si se hubiera ido en paz. Salara acarició su rostro. Su piel estaba fría, pero aún guardaba algo de la calidez que la había cambiado. Me diste algo que ningún mundo podría ofrecer, dijo en voz baja. Me enseñaste lo que significa amar, lo que significa vivir sin miedo. El aire vibró a su alrededor. El poder que dormía en su interior comenzaba a despertar. No era solo suyo. Era también el poder de la vida que llevaba dentro, la chispa que él había dejado. Durante horas, permaneció junto a él. No comió, no durmió, no habló. Solo lo sostuvo entre sus brazos. Sus lágrimas, cuando al fin comenzaron a caer, eran de luz. Cada gota que tocaba el suelo brillaba un instante antes de desaparecer. El cielo cambió de color. Las nubes grises se abrieron lentamente, revelando un resplandor suave que descendía como un río de energía. No era el amanecer, era algo más. Una presencia antigua, viva, que parecía responder al dolor de la reina. Salara levantó la vista. La energía descendió sobre ellos, rodeándolos con una luz plateada. Daniel, aún sin vida, comenzó a flotar suavemente, sostenido por el resplandor. El corazón de Salara se aceleró. ¿Qué está ocurriendo?, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. La energía envolvió su cuerpo también. Podía sentir las vibraciones de miles de partículas vivas conectándose con su interior. Era como si el universo la estuviera escuchando, como si el cosmos mismo respondiera a su grito silencioso. Si existe algún equilibrio, algún destino que escuche, murmuró, temblando. Devuélveme su vida. No por mí, sino por lo que aún debe ser. El resplandor se intensificó. El cuerpo de Daniel comenzó a emitir una luz tenue. Sus heridas se cerraban lentamente, la piel recuperaba su color. Salara lo observó sin atreverse a respirar. De repente, sintió algo. Un pulso. Un latido. Su corazón se detuvo un instante.
Puso una mano sobre su pecho y sintió el ritmo débil, pero real. Daniel, susurró, con la voz temblorosa. Daniel, escúchame. Su respiración volvió poco a poco. Los párpados del humano temblaron, y un sonido suave escapó de sus labios. ¿Salara? Ella ahogó un sollozo. Sus lágrimas cayeron sobre su rostro mientras lo abrazaba con fuerza. Estoy aquí, dijo entre susurros. Estoy contigo. Él abrió los ojos. La luz de la luna reflejaba en su mirada. Creí que había terminado todo, murmuró. No, amor mío, respondió ella. Nada ha terminado. Apenas comienza. Daniel intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba débil. Ella lo ayudó, sosteniéndolo con ternura. ¿Qué ha pasado?, preguntó él, mirando a su alrededor. Recuerdo la batalla, la luz, luego, nada. Tu corazón se detuvo, dijo ella con suavidad. Pero el universo no quiso dejarte ir. Daniel la miró, sorprendido. ¿El universo? Nuestro hijo, respondió Salara con voz baja. Lo que crece dentro de mí, canalizó algo. Una energía que ni siquiera los veiranos conocemos. Nos unió más allá de la muerte. Daniel llevó una mano temblorosa a su abdomen. Entonces, vive, confirmó ella con una sonrisa. Y su pulso es fuerte, más fuerte que nunca. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, contemplando las estrellas. Salara sentía una paz extraña. Por primera vez, no tenía miedo. Había cruzado el límite entre la vida y la muerte y había regresado con él. El resplandor que los había envuelto se disipó lentamente, dejando un brillo suave sobre la superficie de la luna. El aire volvió a moverse, ligero, como si la vida hubiera regresado a aquel lugar olvidado. Daniel se recostó contra ella, respirando con calma. Pensé que nunca más vería tu rostro, dijo en voz baja. Y yo pensé que nunca volvería a escuchar tu voz, respondió ella. Se miraron en silencio. No había palabras suficientes para describir lo que sentían. Habían desafiado la muerte, el destino, la lógica. Su amor había cruzado los límites del universo. Salara acarició su rostro. Eres más que humano, Daniel. Hay algo en ti que ni siquiera yo puedo comprender. Soy lo que tú despertaste, dijo él con una sonrisa. Ella apoyó su frente en la suya, cerrando los ojos. Prométeme que nunca me dejarás. No podría, aunque quisiera, respondió él. Estamos unidos más allá de lo que cualquier especie podría separar. La noche avanzó. El fuego improvisado que Daniel había encendido antes de la batalla aún crepitaba suavemente. Ambos permanecieron abrazados, contemplando la inmensidad del cielo. En lo más profundo del horizonte, el resplandor de las naves imperiales desaparecía. El imperio se había retirado temporalmente, incapaz de explicar lo ocurrido. En sus registros, el enfrentamiento había sido catalogado como evento de energía desconocida. Ningún soldado sobreviviente pudo describir lo que vio. Solo un destello que les hizo creer, por un instante, que habían visto al corazón mismo del cosmos despertar. Pero para Salara y Daniel, aquello no era un misterio. Sabían que lo imposible se había vuelto real. Esa noche, mientras el viento lunar susurraba entre las ruinas, la reina de Beira Prime y el hombre que había conquistado su alma sellaron su destino en silencio. Ella cerró los ojos, apoyada en su pecho, y escuchó los dos corazones latiendo al unísono dentro de ella. El renacimiento no fue solo suyo. Fue de ambos. De dos seres que se habían amado más allá de los límites de la vida, más allá del miedo, más allá de los mundos. Y en ese instante, el universo, vasto y antiguo, pareció inclinarse ante ellos. El amanecer llegó sobre la luna silenciosa como un suspiro de esperanza. Las primeras luces de los soles gemelos atravesaron el horizonte gris, bañando las ruinas con tonos dorados y violetas. Daniel despertó con el suave brillo de esa luz reflejada sobre el rostro de Salara. Ella dormía junto a él, respirando con calma, su piel resplandeciente bajo el calor naciente. Por primera vez desde que se conocieron, el universo parecía estar en paz. Durante días permanecieron allí, reconstruyendo un refugio más sólido entre los restos de la antigua ciudad. Daniel usó los fragmentos metálicos de su nave y piezas de tecnología beirana para crear un santuario donde ella pudiera descansar sin peligro. Salara, aunque aún débil, recuperaba poco a poco su energía, y el brillo de su mirada había vuelto. Pero ambos sabían que la calma no duraría para siempre. El imperio se repondría, buscaría venganza, y tarde o temprano los encontraría de nuevo. Sin embargo,
Algo había cambiado. Salara ya no era la reina que temía perder su poder. Ahora era una mujer que había aprendido a amar sin condiciones, y dentro de ella crecía la prueba viviente de que dos especies podían unirse más allá de las leyes naturales. Una noche, mientras el fuego crepitaba frente a ellos, Daniel rompió el silencio. «Sabes que no podremos escondernos eternamente», dijo con voz tranquila, observando las llamas. Salara asintió sin apartar la vista del cielo. «Lo sé. Y tampoco quiero hacerlo. No más. Si el imperio viene, no me encontrarán como su reina. Me encontrarán como algo nuevo». Daniel la miró, intrigado. «¿Algo nuevo? Una fuerza que no pertenece a un solo mundo», respondió ella, mirándolo con serenidad. «Nuestro hijo es el comienzo de una nueva era, Daniel. La unión de lo que el universo siempre intentó separar». Él tomó su mano. «Entonces luchemos no por sobrevivir, sino por cambiarlo todo». Salara sonrió. Era una sonrisa llena de determinación y ternura. «Eso haremos». El día siguiente marcó un nuevo comienzo. Utilizando lo que quedaba de la tecnología beirana, Salara construyó un transmisor de largo alcance. Daniel la ayudó a reconfigurarlo para emitir no un mensaje de guerra, sino uno de paz. Las frecuencias del universo pronto vibraron con su voz, resonando en todos los canales del espacio. «A todas las razas que escuchen», dijo Salara, su voz firme y majestuosa. «Habla la antigua reina de Beira Prime. He desobedecido las leyes que nos separaban y he encontrado algo que mi especie olvidó hace milenios, el amor. Entre un humano y una beirana ha nacido una nueva vida, y no es una aberración, sino un milagro. Si mi imperio desea destruirnos, que lo intente. Pero sepan esto, ya no luchamos por poder, sino por un futuro donde ningún ser sea llamado enemigo por nacer distinto». El mensaje se transmitió a través de miles de sistemas estelares. En pocas horas, el nombre de Salara resonó más allá de Beira Prime. Algunos mundos se escandalizaron, otros se inspiraron. Lo que había comenzado como una huida se convirtió en una revolución silenciosa. El imperio no tardó en reaccionar. Desde el núcleo de poder, el Alto Consejo convocó una flota inmensa para capturarla. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación cambió el curso de la historia galáctica. Cuando la flota llegó a la órbita de la Luna, encontró algo inesperado: naves humanas esperándolos. No eran acorazados ni ejércitos de conquista, sino exploradores, científicos y diplomáticos que habían escuchado el mensaje de la reina y habían venido a protegerla. Desde su refugio, Daniel observaba los cielos llenarse de luces. «No vinieron a destruirnos», dijo con asombro. «Vinieron a ayudarnos». Salara lo miró, con el corazón palpitando con fuerza. «Entonces no estamos solos». En ese momento, bajó las defensas del refugio y salió al exterior. Su figura se alzó sobre las ruinas, bañada por el resplandor de los soles gemelos. Las naves imperiales la enfocaron, pero no dispararon. Nadie se atrevía. La mujer frente a ellos ya no era la reina déspota que conocían, sino algo mucho mayor. «No más guerras», dijo con voz poderosa que resonó en el aire. «No más divisiones. Este es el final del odio entre mundos». Las tropas beiranas, confundidas, bajaron sus armas. Entre los capitanes humanos y los comandantes alienígenas se extendió un silencio expectante. Fue Daniel quien dio el paso adelante, caminando hasta ponerse a su lado. «Ella me salvó, y yo la amé», dijo con voz clara. «¿Qué más prueba necesitan de que podemos vivir en paz?». La multitud quedó en silencio. Durante un largo instante, el universo pareció contener el aliento. Luego, lentamente, una por una, las naves bajaron sus cañones. Las señales de fuego se desactivaron. El mensaje de Salara había sido escuchado. Pasaron los meses. La luna sin nombre se transformó en un nuevo hogar. Delegaciones humanas y beiranas comenzaron a construir un asentamiento conjunto, un símbolo de la unión entre dos civilizaciones que durante siglos se habían temido. Daniel y Salara supervisaban cada detalle, convirtiendo las ruinas en un jardín de cristal, donde las flores bioluminiscentes crecían junto a árboles traídos de la tierra. Salara ya no llevaba corona. Sus ropas eran simples, su poder se mostraba solo en la mirada. Caminaba entre su pueblo, hablando con los recién llegados, riendo con los niños. Su vientre crecía, y todos sabían que lo que llevaba dentro sería el símbolo viviente de la nueva era. Daniel pasaba los días construyendo y las noches junto a ella, observando las estrellas. A veces hablaban de su futuro, otras simplemente se quedaban en silencio, disfrutando de la presencia del otro. Una noche,
Cuando el cielo se llenó de luces y las primeras colonias conjuntas celebraban su fundación, Salara sintió las primeras contracciones. Daniel la sostuvo mientras el resplandor de su energía llenaba el refugio. Horas después, entre lágrimas y risas, nació una niña. Su piel tenía el brillo plateado de los beiranos y los ojos cálidos de los humanos. Salara la sostuvo en brazos, con el corazón rebosante. «Mira, Daniel», susurró con emoción. «Esto es lo que soñé. La prueba de que el amor puede crear lo que la guerra destruye». Él besó su frente y acarició la pequeña mano de su hija. «La llamaremos Liora», dijo. «Porque significa luz que nace del corazón». Salara sonrió. «Perfecto». Fuera, la colonia celebraba el nacimiento con antorchas de energía que se elevaban hacia el cielo. Las luces danzaban como estrellas fugaces, mientras en la distancia las naves del imperio y la tierra flotaban juntas, ya sin armas, custodiando un nuevo amanecer. Daniel abrazó a Salara y la besó suavemente. «Lo logramos», susurró él. «Sí», respondió ella. Lo imposible dejó de ser imposible. Ambos se quedaron mirando el horizonte. Los soles gemelos se elevaban sobre la luna recién transformada, bañando el mundo en luz dorada. Era el amanecer de una nueva era, nacida del amor entre una reina y un humano que se negaron a rendirse. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Liora dormía en los brazos de su madre, respirando el aire de un mundo que había renacido en paz. En aquel rincón del universo, donde antes solo había ruinas y silencio, la vida volvió a florecer. El amor, al fin, había vencido.